Argentina. Nos quedan unas cuantas cosas pendientes antes de entrar en el clima festivo. Carlos, un gusto saludarte. Paulo Vilouta y Gonzalo Prado por aquí. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Nosotros muy bien. Bueno, pasaron semanas frenéticas, ¿no? Con el tema del presupuesto y con este famoso permiso, en un principio para poder tener el aval de la legislatura y ahora para poder tomar deuda, el permiso del gobierno nacional. ¿Esta es la palabra adecuada? ¿El gobierno tiene que autorizar para que ustedes puedan tomar deuda? ¿Esto es así? ¿Y cómo está si es así? Mirad, ¿Se nos cortó? el poder Ahí está. A ver, pues Hola, se había hola. cortado. Ahora te escucho bien, sí. A ver, ahora. Ahora perfecto. No, No, tenemos algún lío. Bueno, lo ordenamos un poquito, lo sacamos de aire, así lo podemos ordenar, para poder entrar en este tema, el tema del impuesto que cobran algunos municipios, Las tasas, sí. las tasas en la provincia, que traen muchos problemas porque la gente dice, che, voy al supermercado y me cobran más caro. Y la situación general, ¿no? De un Kicillof que también viene reclamando que lo atiendan en la Casa Rosada, y pareciera que es una misión imposible. Recordemos un poco lo que es el tema del endeudamiento para que no entienda la audiencia. Kicillof fue a pedir a la legislatura el aval para colocar deuda por más o menos 3.000 millones de dólares el año que viene. Como la provincia de Buenos Aires sigue en la ley de responsabilidad fiscal, necesita un aval, que es una firma de ok, perfecto, no hay problema, del Estado Nacional. Claro, bandera verde. Claro, porque el Estado Nacional muchas veces termina saliendo de garante este tipo de cuestiones. A ver, Carlos, ¿estás ahí? sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora perfecto, ahora perfecto. Bueno, yo te decía si la palabra permiso es la palabra adecuada o autorización del gobierno nacional para que ustedes puedan tomar esa deuda. Más o menos, mira, te explico sencillamente. Lo que acaba de autorizar la legislatura de la provincia de Buenos Aires es la posibilidad de que el gobierno del Ejecutivo Provincial tome cierta deuda que en su grandísima mayoría está destinada al pago de los vencimientos de servicios y de vencimientos de capital de la deuda que tiene la provincia de Buenos Aires, que es una deuda que nosotros tomamos del gobierno anterior. Eso es una autorización general hasta un determinado monto, que en lo que se aprobó son el equivalente en pesos a 3.035 millones de dólares. Ahora, para hacer efectivo esa toma de deuda en la medida en que la provincia lo va necesitando, tiene que ir emitiendo emitiendo bonos o emitiendo letras para tomar ese dinero, y alguien lo tiene que comprar en el mercado. Claro. Ahora, antes de eso, se hace una corroboración técnica de que se cumplan los parámetros establecidos por la Ley de Responsabilidad Fiscal, la Ley 25.917. Eso lo hace el Gobierno Nacional, que es un trámite que ingresa por el Ministerio del Interior, que después se hace un chequeo en el Ministerio de Economía y por último un chequeo técnico en el Banco Central. Yo te digo, es un trámite en donde lo único que hay que mirar para que el Gobierno Nacional avale la emisión de esas letras o de esos bonos es algo que establece justamente la Ley de Responsabilidad Fiscal, a la que adhiere la provincia de Buenos Aires, obviamente, que es que los servicios de deuda, los pagos de deuda que hace la provincia, no superen el 15% de los recursos corrientes de la provincia de Buenos Aires, netos de lo que la provincia le tiene que dar a los municipios. Para que se entienda, Sí. Hoy es el 15, ¿no? Lo que tiene que hacer Nación es verificar que no sobrepase el 15, eso, los servicios de deuda respecto de los recursos corrientes netos de coparticipación. ¿En cuánto está la provincia? En el 7%, menos de la mitad. Claro. O sea que es automático, debería ser el aval que No le da tendría el que haber Gobierno ningún Nacional. problema. Ninguno, es un trámite, ¿eh? Lo único que tiene que hacer el Gobierno Nacional es fijarse esto, que el 15%, que los servicios de la deuda no superen el 15% de los recursos corrientes netos de coparticipación. La provincia, repito, está hoy en el 7% de ese indicador, o sea que como lo presentamos, tendría que ser un trámite express y autorizarnos cada vez que nosotros vamos a emitir una letra para tomar financiamiento para pagar los intereses de la deuda, nos tendrían que aprobar. Eso es lo único que tiene que suceder. ¿Cuándo crees que lo van a hacer? ¿Crees que lo van a hacer? ¿Y que hay algún condimento político para dilatarlo, como para tenerlos ahí a la expectativa de autorizo o no autorizo? Perdón que se me cortó. Vos me decías, ¿cuándo lo vamos a hacer? Sí, ¿cuándo crees que si el gobierno autoriza lo van a tener? Y si crees que hay alguna especulación del gobierno para no resolverlo tan rápidamente. Mira, esto no es que se hace en una sola operación.
se va haciendo en la medida que la provincia lo necesita. Si la provincia no lo necesita, queda ahí. Queda ahí. Pero siempre vos vas emitiendo letras en la medida que tenés necesidades financieras, que se acercan los pagos de los vencimientos de la deuda. O sea que van a ser seguramente varias operaciones que sucedan a lo largo del año próximo. No debería haber ninguna especulación, porque como te explico, es solamente mirar un numerito y que la provincia cumpla ese numerito. Hoy sobrecumple ese coeficiente que establece la ley de responsabilidad fiscal. Ahora, si el gobierno lo demora, y bueno, tendrá que explicarlo por qué lo demora, porque los coeficientes que establece la ley, nosotros los sobrecumplimos. ¿Por qué está tan mal el vínculo? Yo sé que hubo campaña, que se dijeron cosas desagradables. ¿No hay forma de recomponer el vínculo del presidente y el gobernador? Porque estamos hablando del presidente de la nación y el gobernador de la provincia más importante, más allá que puedan ser contendientes en el 27 o que tengan ideas políticas absolutamente antagónicas, ¿no hay una posibilidad de acercarlos mínimamente? Mirá, el gobernador múltiples veces ha dicho públicamente que se quiere reunir con el presidente. Discursos públicos, me animo a decir, más de 5 veces. Lo ha dicho. Yo le he pedido reuniones directamente a Santilli, no me ha ni siquiera respondido los pedidos formales de reunión. Y nosotros no hemos dicho ninguna barbaridad respecto al presidente, cosa que no es recíproca. El presidente ha dicho barbaridades respecto del gobernador. Nosotros siempre lo hemos tratado con mucho respeto, es el respeto que merece cualquier presidente elegido por el pueblo, democrático. En la República Argentina, obviamente nosotros no estamos de acuerdo con gran parte de su política económica, pero nosotros estamos dispuestos a reunirnos a nivel presidencial, con los ministros, con los secretarios, con quienes dispongan, cuando sea, porque nosotros tenemos una responsabilidad de gobernar para los bonaerenses y nosotros tenemos que, lo hemos hecho público varias veces, lo hemos hecho también en reuniones oficiales con el anterior jefe de gabinete. Yo he ido personalmente a reunirme con Guillermo Franco, con Lisandro Catalán, a mostrarle cuáles eran las deudas que tenía el gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires y que necesitábamos esos recursos. Con total respeto, lamentablemente no hemos tenido respuesta. Ahora, Bianco, ¿cómo le va? Aquí Gonzalo Prado lo saluda. ¿Qué opción barajan entonces ante la posibilidad bastante concreta de que el gobierno no los habilite a colocar deuda? Yo no creo que sea bastante concreta, ¿eh? Bueno, pero lo dijo el presidente en redes sociales, por eso es que le estoy diciendo. O sea, lo dijo el presidente, lo dijo el ministro de Economía, ya le están diciendo, mirá que no te quiero aprobar esto. No ha sucedido en los últimos 2 años, porque nunca sucedió en la historia, ¿eh? No, sí, pasar pasó por algo de provincias que están fuera de la ley de responsabilidad fiscal. No, está bien, pero estando dentro de la ley de responsabilidad fiscal es un trámite. Si vos cumplís, ahora, si la provincia de Buenos Aires tuviese ese indicador en malas condiciones, como fue en la época de Vidal, y bueno, el gobierno tendría una razón. En la época de Vidal, ese indicador que tiene que ser hasta el 15% de los recursos corrientes que representen los servicios de deuda, en la época, al final del gobierno de Vidal, estaba en 20%. Igual le dieron el endeudamiento a Vidal, aunque no cumplía con ese indicador. Nosotros sobrecumplimos, estamos en el 7%. O sea que no debería haber ninguna razón. Ahora, si el gobierno decide no avalarnos, dando todo en condiciones, nuestro pedido de emisión de letras, porque no le gusta lo que pensamos, porque no le gusta el color de ojo del gobernador, etcétera, bueno, será un escándalo y habrá que denunciarlo públicamente. ¿Y ahí qué tienen, o sea, están barajando alguna opción? Porque haremos una denuncia más ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como ya hemos hecho 7 denuncias desde la provincia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero no debería haber ninguna razón por la cual esto suceda. No sucedió en los últimos meses que nos habilitaron emisiones de letras que estaban pendientes de leyes de financiamiento anterior, o sea que no debería suceder. Si sucede, y bueno, habrá que denunciarlo. ¿El default declarar el default de la deuda provincial está sobre la mesa? Nunca nadie dijo eso y eso no está en discusión, jamás. No, que hubo algunos trascendidos, por eso le consulto, ¿no? Para tener una declaración. No sé, no fueron trascendidos, fueron operaciones, me parece. Estamos hablando con Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué opinión tenés sobre estas tasas municipales que tenemos en Pilar, que tenemos en Lanús, en supermercados, shoppings, hoteles, industrias, universidades privadas, que es aumentar más el impuesto a la gente? ¿Qué opinión tienen ustedes de esto? No son impuestos que se cobren a la gente, se cobran son distintas tasas que se cobran a distintos universos que definen autónoma
y democráticamente los municipios. Nosotros no tenemos ninguna injerencia, ninguna incumbencia sobre ese tipo de tasas, y si han sido aprobadas por los consejos deliberantes están en regla. Hay distintos tipos de tasas. Hay tasas viales que cobran muchísimo los municipios del interior, y con ese dinero lo usan para mejorar los caminos rurales, que es una competencia que tienen los municipios. Hay tasas de seguridad e higiene, hay tasas ambientales, está lleno de tasas los municipios de la provincia de Buenos Aires, como cualquier municipio de Argentina, demasiado. En virtud de su autonomía. Bueno, cada municipio sabe cuál es el presupuesto que necesita para las necesidades que tiene. Nosotros no tenemos la competencia, ni tenemos por qué opinar sobre lo que lleva adelante en su política de tasas los municipios. Porque si vos le cobrás a un supermercado, el supermercado se lo traslada a la gente, y la gente es la que paga más caro. No necesariamente, podría detraerlo de su ganancia extraordinaria. Y que el ministro de Economía puntualice sobre eso, ¿no es una forma básicamente de decirle, che, tengan cuidado con esto, no se pasen de vivos? No, mirá, creo que fue un tuit que puso el ministro de Economía diciendo que algo así como que el gobierno nacional está a favor de la gente y de la industria, ¿no? Algo así dijo, ¿no? Sí, palabras más, palabras menos. Sí, no compren nada en Pilar, no avalen el accionario irresponsable de su intendente. Sí, pero después dice algo así como que el gobierno nacional está a favor de la gente y de la industria. En el caso particular de la industria, en ningún sector industrial está creciendo. O sea que no sé de dónde está a favor de que yo todos los días abro los diarios, yo tengo la costumbre de leer el diario papel, además, y todos los días abro el diario y veo que Mondelez le dio vacaciones o lo suspendió a 2.300 trabajadores, que un montón de industrias cerraron y echaron gente, y no creo que eso sea por una tasa municipal, no, para nada, para nada. ¿Cómo siguen después de la doble elección, después de lo que se luchó en la legislatura para aprobar el presupuesto, para tomar el endeudamiento, en la interna de ustedes dentro de su propio espacio en la provincia de Buenos Aires? Porque sigue la Cámpora, siguen el Frente Renovador, pero siempre hay que hacer un equilibrio ahí para que esto se mantenga. ¿Está todo más sereno o hay una tregua de diciembre? Mira, como en todo frente político, hay distintos sectores que en determinados momentos pueden tener diferencias, y eso es una tarea política que uno tiene que hacer cotidianamente para mantener, como bien decís, ciertos equilibrios políticos dentro de nuestro sector, dentro de nuestro frente político, entre todos los sectores. Eso es lo que venimos haciendo hace 6 años. Y bueno, habrá que seguir haciéndolo. Es eso. Hace un par de semanas aquí en esta radio, Bianco, usted deslizó que el presidente del PJ en la provincia de Buenos Aires tenía que estar alineado con los intereses del gobernador Kicillof. ¿Sigue pensando lo mismo? Lo creo fervientemente. ¿Y tiene algún candidato? Porque hay varios que están sonando. Achával, Verónica Magario. Mira, hay muchos compañeros que podrían ejercer esa responsabilidad política de excelente manera. Eso después, quien sea, lo tendrán que decidir los afiliados al partido. ¿Y usted tiene una preferencia por alguno? Yo tengo tengo muchas simpatías con varios de los que dijiste, y creo que todos ellos están en condiciones. Eso. Bueno, obvio. Y la vicegobernadora tiene un rol importante en el espacio de obviamente. ustedes, ¿no? Creo que además de su carrera política, de su historia política, es quien más representa directamente los intereses del Ejecutivo Provincial. Por eso es la vicegobernadora, ¿no? Para mí que ahí te dejó una preferencia, creo, ¿no? Sí, pero jugó muy fuerte, encabezó la tercera, es la segunda de Kicillof, una mujer la Matanza. Y aparte tiene vínculo con todas las tribus del peronismo, como venimos contando aquí en este programa. Una última, viste que diciembre afloja un poquito de tensiones, o que por lo menos hay otro ánimo. ¿Crees que puede cambiar el ánimo de Kicillof y Cristina, de Cristina y Kicillof, o mejor una tregua acá? No. Una acción de ánimo. Nosotros hemos bajado con todos los sectores. Hay momentos en que la comunicación es más fluida, hay momentos en que la comunicación es más cortada, si querés, no, pero no es un problema, como te decía recién, cuando uno forma parte de un frente político, tiene que hacer equilibrio con el conjunto de los sectores. Ese es el arte de la conducción, y creo que el gobernador lo está llevando adelante
muy bien. Por eso, hasta este momento hemos tenido un gobierno que ha podido responder, más allá de las necesidades, de la falta de recursos que tiene la provincia, a las necesidades y los intereses de los bonaerenses. Eso es lo que se va a hacer, seguir haciendo desde el Ejecutivo Provincial. Una más, te llevo el tema reforma laboral. ¿Qué están viendo? ¿Tienen algún proyecto propio? ¿Crees que hay que tocar? Porque estamos con un tema de empantanamiento de laburo desde hace décadas en la Argentina. ¿Qué posición tienen sobre esto? Sí, nosotros no tenemos un proyecto propio como Ejecutivo bonaerense, yo hablo como ministro de Gobierno. Sí. Sé que distintos sectores de nuestra fuerza política están trabajando técnicamente en la materia. Nosotros tenemos una regla general, si querés, que es lo siguiente: aquellos que tienen determinados derechos, no hay razón por la cual reducirle sus derechos. Y aquellos otros trabajadores que no tienen ningún tipo de derecho, habría que ver cómo generar las condiciones para que puedan mejorar sus condiciones laborales. Claro. Por ejemplo, te digo, yo no le tocaría los derechos a un trabajador metalúrgico. Se cortó. Está brava esta comunicación. Y hay que cumplirlos, sí. Pero sí le mejoraría los derechos al repartidor del Rappi. Claro. Que no tiene ninguno. Sí. No, y hay un montón de gente que está en negro, una cuestión por eso, informal lo brutal, ejemplo. ¿no? Lo doy como un ejemplo. ¿Quieren pensar hacer un pronunciamiento desde la provincia de Buenos Aires ante la presentación del proyecto, Bianco? Y cuando lo veamos, obviamente vamos a tener una opinión política. Nuestra opinión no es formal, es política, pero sí seguramente lo tendremos. Y en su experiencia, ¿cree que va a lograr sancionar el gobierno la reforma laboral como quiere en 12 días? Y bueno, es muy difícil porque una reforma laboral no es una cuestión menor, me parece que es una cuestión de fondo y que merece un debate lo suficientemente amplio. Seguramente son cuestiones técnicas relativamente complejas, o sea que no lo sé si lo va a lograr hacer. Yo creo que son discusiones que deberían tomar más tiempo y más profundidad. La última, y volviendo al principio, hay un plazo, comienza en el día de hoy. ¿Esperan las respuestas del gobierno por el tema de la autorización del tema de deuda? ¿O cómo está eso ahora? No, porque no hemos presentado todavía ningún permiso para ninguna emisión en particular. No hay nada pendiente, digamos. No hay nada pendiente. Cuando presentemos un permiso para emitir, ahí empezará a correr. Que tampoco es que hay un plazo determinado, no es que el gobierno se tiene que expedir en 7 días, en 15. Han tardado 4 meses, han tardado 6 meses eventualmente, pero depende, por eso, no debería haber ninguna razón para que se produzca una demora. Exacto. Eso es lo que digo. Y en este momento no están esperando ninguna respuesta. Gracias por atendernos, Carlos, que tengas un buen día. A ustedes, muchas gracias. Hasta pronto. Carlos Bianco es el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.